Dios les bendiga, queridos hermanos. Qué gusto, qué alegría saludarlos hoy jueves 24 de agosto de 2023. Estamos en la serie Encuentros con Jesús. Hoy es el día 7. El devocional de hoy se titula El perdón de Dios. El perdón de Dios. Espero que todos estén disfrutando tanto como yo esta serie en la que estamos yendo al Evangelio de Mateo para encontrarnos con Jesús, para ver a Jesús actuar, hablar, sanar, relacionarse con las personas, invitarlos a seguirle. Es así como conocemos a Jesús y cada día estamos viendo una escena de nuestro Señor Jesús. ¿Qué cosa más maravillosa que esto puede haber? Que estudiar la vida de nuestro Señor y Salvador Dios con nosotros, lo que dijo, lo que hizo. Y además estamos estudiando el Evangelio de Mateo verso por verso, no nos estamos saltando nada para entender la vida de Jesús no solo como escenas aisladas, sino como un todo. Cada escena tiene enseñanzas en particular, pero también vamos viendo cómo Jesús nos va enseñando muchas cosas de quién es Él. Es como construir una casa, ¿no? Ladrillo por ladrillo, y cada ladrillo suma al anterior y vamos construyendo esta edificación de nuestro conocimiento de Cristo Jesús y de nuestro Señor. Vamos hoy a una escena más del Evangelio, una escena hermosa que nos habla del perdón de Dios, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Gracias porque cada día tienes palabra para nosotros, Señor. Exactamente lo que necesitamos. Háblanos el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. El perdón de Dios. Vamos a pasar al capítulo 9 de Mateo. Dice así la palabra de Dios. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Qué hermosa historia. Vamos a desmenuzarla. Al final de este devocional vamos a ir a las enseñanzas, pero antes vamos a desmenuzar esta historia porque hay mucho que decir. La vamos a volver a leer ahora comentándola, capítulo 9. Entonces Jesús, entrando a la barca, pasó al otro lado al otro lado y vino a su ciudad. ¿Se acuerdan que ayer terminamos el capítulo 8 y dejamos a Jesús en el otro lado del mar de Galilea, donde había liberado a 2 endemoniados? El poder de Jesucristo es un poder liberador. Y sin embargo, algunos lo rechazaron, porque el poder de Jesucristo también es un poder que se recibe o se rechaza. Y tristemente en esa ciudad rechazaron a Cristo Jesús, les importó más las ganancias económicas o las pérdidas económicas que la salvación liberadora de Jesús sobre estas 2 vidas de seres humanos que habían sido liberados. Entonces Jesús se fue de aquella región y regresó, volvió a cruzar en la barca con sus discípulos hasta el otro lado, a su ciudad. ¿Cuál es la ciudad de Jesús? En este caso muy seguramente se refiere a Capernaum. Jesucristo en su vida, en este momento tiene alrededor de 30 años, en su vida ha vivido en diferentes lugares. ¿Se acuerdan que nació en Belén? Pero después tuvo que huir a Egipto y después regresó muy seguramente a Nazaret, que es la región donde era como la región de sus padres, José y María, donde vivían antes de ir a Belén por el censo. ¿Se acuerdan? Nos cuenta el Evangelio de Lucas. Y ahí en Nazaret probablemente es donde Jesucristo creció durante su niñez y juventud. No por nada se le conoce como Jesús de Nazaret. Pero cuando empezó su ministerio, se fue a una aldea cercana a la ciudad de Capernaum, en la misma región de Galilea. Y ahí es donde habitó, muy seguramente en la casa de Pedro. ¿Se acuerdan que sanó a la suegra de Pedro? Y ahí estaba Jesús. Y el Evangelio de Mateo no nos cuenta los detalles de esta historia que acabamos de leer del paralítico, porque Mateo quiere que nos concentremos en el tema principal de esta historia, que es el perdón de Dios y el poder de Jesús que puede perdonar pecados. Y vamos a llegar ahí. Pero Mateo no nos cuenta todos los detalles, y esto es importante que lo entendamos, porque el meollo de esta historia es el poder y el perdón de Dios en Jesucristo. Sin embargo, hay otros evangelios en la Biblia, Marcos y Lucas. Estos evangelios nos cuentan esta historia más amplia. Repito, Mateo no nos cuenta los detalles porque no quiere que nos distraigamos con el meollo. Pero en Marcos y en Lucas vemos que hay más detalles de esta historia. Resulta que nos cuentan que Jesucristo estaba predicando en una casa
y que había tanta gente que ya nadie podía entrar. Y entonces hubo un par de amigos, probablemente unos 4 amigos del paralítico, que querían llevar al paralítico a Jesús para que lo sanara, pero al ver que había tanta gente en la casa no pudieron entrar, entonces lo descargaron por el techo para presentarlo delante de Jesús. Y ahí es donde nos cuenta esta historia Mateo. Repito, Mateo no nos cuenta esos detalles porque quiere que nos concentremos en el meollo. Pero noten cómo dice Mateo, que Jesucristo, al ver la fe de ellos, de sus amigos, los que lo llevaron. Esto es interesantísimo porque nos habla de la importancia de la comunidad. Estos personajes estuvieron dispuestos a cargar a su amigo, cosa que no era fácil, a subirlo a la azotea, al techo de una casa, abrir un hoyo en la casa, que en aquella época estaban hechas de paja, era más fácil que en las de hoy definitivamente, pero como quiera no era cualquier cosa, descargar a su amigo poco a poco y presentarlo delante de Jesús. Después Jesús le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Esto es importantísimo y sorprendente. Importantísimo porque aquel hombre era paralítico. Y en aquella época se asociaban las enfermedades con el pecado. Es muy probable que este joven hombre tenía muchas cargas, muchas culpas. No solamente era paralítico, tenía la enfermedad física, pero también tenía el corazón herido, el corazón cargado, enfermo, porque le habían enseñado que estaba en esa condición de paralítico por su pecado, porque Dios no lo quería, porque Dios estaba desquitándose con él, castigándolo. Y tenía este cargo de conciencia, culpas que la religión había puesto en sus hombros, porque el judaísmo, la religión se creía eso, que si alguien estaba enfermo era por sus pecados, y si alguien nacía enfermo era el pecado de sus padres. Y por eso Jesús le dice, ten ánimo, ten ánimo. Probablemente aquel paralítico ni siquiera quería ir con Jesús, se sentía indigno, se sentía culpable. Lo tuvieron que llevar sus amigos, pero Jesús le dice, noten esto, antes de sanar su enfermedad física, le perdona sus pecados. Y noten ustedes que le perdona sus pecados porque ese era el principal problema de este joven. No solo que no podía caminar, sino que él pensaba, le habían enseñado, la religión le había puesto esta culpa en su espalda de que él no era digno, de que Dios estaba enojado con él, castigándolo por su pecado, pero Jesús no. Jesús no pone culpas en nuestra espalda, al contrario, Jesús las quita. Por eso antes de sanarlo, perdona sus pecados. Pero esto es importante también, porque los fariseos y los escribas que estaban ahí, cuando vieron que Jesús dijo, tus pecados te son perdonados, se escandalizaron. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Quién es este? Dicen ellos. ¿Quién es este Jesús para perdonar pecados? Y dice que Jesús sabe lo que están pensando. No sabemos si Jesús sabe lo que están pensando por un asunto sobrenatural que Dios se lo reveló. O simplemente porque hay veces que uno sabe lo que la gente está pensando, no solo con ver sus caras. Jesús sabía lo que ellos creían, que solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús sabía que ese dicho, tus pecados te son perdonados, iba a tocar callo, ¿no? Iba a levantar cosquilla, especialmente entre los religiosos. Y Jesús les dice, independientemente si fue sobrenatural o simplemente la inteligencia de Jesús, es lo de menos. El punto es que Jesús les dice, ¿por qué piensan así en sus corazones? ¿Por qué piensan mal? Vemos a los fariseos siempre de chismosos, ¿no? Siempre criticando. Cuidado con que seamos de esos, mis hermanos. Pero dice Jesús, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Jesús dice, ¿ustedes piensan que nomás estoy diciendo tus pecados te son perdonados? Pues también le puedo decir, levántate y anda. Y para que sepan que el Hijo del Hombre, o sea yo, dice Jesús, tiene poder para perdonar pecados, lo cual es algo extremadamente grande, porque si Jesús puede perdonar pecados, quiere decir que viene de Dios y que tiene la autoridad de Dios, o sea que es Dios entre nosotros. Por eso este milagro no solamente es sorprendente como un milagro, es sorprendente porque nos demuestra quién es Jesús. Y este es el punto de esta historia, mostrarnos quién es Jesús. Por eso estos encuentros con Jesús nos hacen encontrarnos no solamente con milagros para recibir, sino con conocer a una persona que conocer, Jesucristo que es Dios con nosotros. Y le dice el paralítico, ni termina la frase con los escribas, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, voltea a ver al paralítico y le dice, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y aquel paralítico se levantó y se fue a su casa. Y la gente se maravilló por este poder que Dios había dado a los hombres. ¿Cuál poder? Jesús. Jesús entre nosotros. Es el poder que Dios dio a los hombres. Qué hermosa historia. Dejen mirar las 3 enseñanzas, mis queridos hermanos. Número 1,
El perdón de Dios me acerca a la comunidad. Me encanta este grupo de amigos. Mi hermano, tu círculo de amigos es importante. Te pueden llevar a Cristo Jesús o alejarte de Él. Este grupo de amigos llevaron al paralítico a Jesús e hicieron hasta lo imposible para que se encontrara con Jesús. ¿Sabes qué? Todos necesitamos amigos así, que nos lleven a Jesús. ¿Y sabes qué? Todos necesitamos ser amigos así, que lleven a otros a Jesús. ¿Tienes esa clase de amigos? ¿Eres esa clase de amigos? Tu comunidad es importante, mi hermano. El perdón de Dios nos acerca a esa comunidad de seguidores de Cristo. Número 2. El perdón de Dios resuelve mi principal problema. Me parece fantástico que Jesucristo no lo sanó primero. Primero perdonó sus pecados porque ese era el principal problema de este joven. ¿Sabes qué? Ese es el principal problema de cualquier persona. Es lo que necesita cualquier persona, perdón de Dios, salvación. Antes que dinero, antes que salud de la enfermedad, antes que un trabajo. Sí, son cosas importantes, pero antes que cualquier cosa necesitamos conocer el amor y el perdón de Dios. Y Jesucristo primero sanó su principal problema. Esto nos quiere decir que el pecado es más grave que la enfermedad. Pero Jesús también sanó su enfermedad porque ¿sabes qué? No están separados el pecado y la enfermedad. No como los judíos de aquella época creían. Si estás enfermo es porque Dios te está castigando por un pecado que tienes. No, sino porque el pecado es, como decíamos ayer, es prueba de la corrupción de este mundo y Dios viene a salvar nuestros pecados, pero también nuestras enfermedades. Por eso vamos a la tercera enseñanza. El perdón de Dios quita todas mis culpas. Este joven no solamente tenía el problema de la parálisis, tenía el problema de la culpa que había puesto la religión. Tenía el problema de que se sentía que Dios lo odiaba. Se sabía pecador. Y eso era bueno, que se supiera pecador. Lo que no era bueno es que tenía una gran culpa en su espalda que Jesucristo vino a quitar. Mi querido hermano, Jesús tiene poder para sanarte de las enfermedades internas y de las enfermedades físicas. Tiene poder para quitar las culpas que ha puesto la religión o tú mismo. Él tiene poder para perdonar tus pecados, para incluirte en una comunidad de seguidores de Jesús, para resolver tu problema principal, que es la condenación, pero también para sanar tus problemas secundarios, la enfermedad, el desánimo, el despropósito. Por eso ven a Cristo Jesús y Él te perdonará. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este devocional que nos recuerda tu perdón maravilloso, que es un perdón liberador, transformador. Bendícenos, Señor, y permítenos escuchar tu palabra cada día. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.